Los seres humanos poseemos dos cromosomas sexuales. Los del sexo masculino poseen un cromosoma X, que es heredado de la madre, y un cromosoma Y, que es heredado del padre, mientras que los del sexo femenino poseen dos cromosomas X, uno heredado de la madre y el otro del padre. En una célula no solo se encuentran los cromosomas sexuales, sino también los cromosomas no sexuales, que se denominan autosomas. El ser humano posee un patrón cromosómico de 46 cromosomas, dividido en 23 pares, de los cuales un par es sexual y 22 pares son autosómicos. Cuando hablamos de una enfermedad ligada a X, significa que el alelo de la enfermedad se encontrará solamente en los cromosomas X. Por lo tanto, los individuos masculinos que poseen solamente un cromosoma X, que es heredado de la madre, puede portar el alelo de la enfermedad o puede portar el no alelo de la enfermedad, que significa el sano. En el caso de las mujeres que poseen dos cromosomas X, tenemos casos de homociosis como también de heterocigosis, es decir, que un cromosoma X posee la enfermedad y el otro cromosoma no la contiene. El patrón de herencia autosómico se divide en dominante y recesivo. Por su mismo nombre, si el patrón de herencia es autosómico dominante, significa que el alelo de enfermedad es dominante. Por lo tanto, los individuos enfermos o son homocigotos dominantes o heterocigotos, y los individuos sanos son aquellos que sean homocigotos recesivos. Aquellas mujeres que porten los alelos dominantes tanto en homocigosidad como heterocigosidad serán aquellas que presentan la enfermedad, al igual que los hombres que presenten el alelo de enfermedad dominante en su único cromosoma X. Para hablar de la división celular es importante entender qué es la célula. Hablar de la célula es hablar de la unidad básica, estructural y funcional de nuestro organismo. Toda célula consta de dos factores, el núcleo y el citoplasma. Nuestros diferentes órganos como los músculos, pulmones o el mismo corazón está construido por células y situaciones como reparación de tejidos o crecimiento, y eso requiere del proceso que se conoce como división celular. En la división celular o mitosis consta de 4 fases. La primera fase es la profase, etapa donde la cromatina que contiene los genes se condensa y forma los cromosomas. Asimismo, en los citoplasmas también se puede ver la presencia de los centriolos. En la segunda fase, que es la metafase, lo más importante, que los cromosomas se alinean en la línea contorneal de la célula, situación que va a permitir que en la tercera fase, que es la anafase, es la separación de los cromosomas cromatoides. La última fase, la división celular, es la telofase, fase caracterizada por evidente separación de los cromatoides y la formación de dos células hijas. Las vías de señalización celulares son el resultado de la respuesta química de los componentes de una célula. Esto resulta mucho más complejo de lo que se ve a simple vista, y es por eso que se requiere de mucho conocimiento para poder entender de este tema. Estas nos brindan una respuesta a diferentes niveles en el sistema humano, ya que este es el proceso responsable de que diversas acciones del cuerpo humano se desarrollen de manera adecuada. Para los profesionales de la salud les resulta de vital importancia, ya que de aquí depende la destrucción y generación de nuevas células. Pero no solo les resulta crucial para ellos, ya que esta reconstrucción natural que realiza el cuerpo humano puede ser aprovechada de diversas maneras. También los profesionales de las ciencias del deporte necesitan mantener sus conocimientos actualizados. Genes. ¿Qué es un gen? Un gen es una estructura formada por ADN. Esta estructura formada por ADN expresa un ARN, y este ARN siempre va a codificar una proteína. Si el gen está formado por ADN, el ADN expresa un ARN y se convierte en proteína. Este proceso es llamado dogma central de la biología molecular.
El proceso por el cual el ADN se transforma en ARN se conoce como inscripción, y el proceso por el cual el ARN se convierte en una proteína es traducción. Para que quede más claro el concepto, un gen es la unidad genética que expresa proteínas. El genoma. El genoma es el conjunto del material genético o genes que tiene un organismo o especie en particular. Esto es algo así como el libro de instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de un organismo, y que son transmitidas de padres a hijos. El genoma contiene datos sobre características físicas o algunos otros aspectos de nuestro carácter. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el interior de la célula que contienen la información genética de esta. Están formados por al menos una molécula de ADN vinculada a otra de ARN y una serie de proteínas. Su función es garantizar y organizar el material hereditario de los organismos. Tiene una estructura en forma de X donde los extremos constan de 2 brazos cortos y 2 brazos largos, separados por el centrómero, punto de conexión de los 4 extremos. Los cromosomas suelen encontrarse dispersos por las células y únicamente en un corto periodo de su existencia se encuentran con una estructura como la descrita anteriormente. Esto es sucesivo ya que se encargan de construir de forma correcta el material hereditario de la división celular.